¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer y como cada sábado, bienvenidos, bienvenidas a Narrativas. En una semana que ha arrojado diferentes temas, puntos de vista enfrentados incluso y siempre, por supuesto, la finalidad por la cual haces las cosas. Uno de ellos, que ha provocado ya incluso señalamientos de toda índole, tiene que ver con este blindaje constitucional que finalmente fue aprobado ya en la Cámara de Senadores y que Ricardo Monreal ha dicho que comenzarán a discutirlo en esta semana que inicia en los próximos días. Y en esa discusión escuchamos a panistas como Ricardo Anaya, Marco Cortés, afirmando que estaba Morena llegando a una medicina que pensó que le iba a dar salud al paciente, pero tarde que temprano lo iba a terminar matando, según palabras de Ricardo Anaya. La postura contraria fue de Gerardo Fernández Noroña, particularmente, que dijo: nosotros no estamos generando ningún gobierno autoritario, estamos trasladando lo que dice la ley a la Constitución como tal. En fin, un tema que sin duda da mucho, pero mucho que hablar más allá de la coyuntura. Y el segundo, narcoterrorismo, en realidad, un hecho que sucede en Guanajuato, un estado gobernado por el PAN que ha dado ya una postura muy clara que hay que tipificar ese ilícito, que ha sido llevado a la discusión política de los Estados Unidos, en donde Donald Trump y la propia Kamala Harris han hablado de esa posibilidad con el afán de intervenir en nuestro país en el momento en que se tocan intereses económicos de Estados Unidos a través de la polémica reforma judicial. En fin. Vamos a hablar de estos temas con dos excelentes personas, excelentes amigos, excelentes analistas y periodistas. Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesús, querido Federico, contento de compartir este espacio con ustedes y con nuestra querida audiencia. Les encargo ahí sus likes y listo para el debate. Qué bueno que dijiste que no dijiste superchats o super Ah, likes o eso, porque no tenemos de Pero entrada. aquí andamos, pero aquí andamos. Querido Fede, ¿cómo andas? Bien, querido amigo, querido Ricardo y audiencia de Narrativas, muy agradecido con cada una y uno de ustedes que siguen Narrativas cada sábado y los que lo están viendo hoy por primera vez también. Bienvenidos a este espacio de conversación entre amigos. Me encantó esa definición, querido Fede, con la cual coincido completamente. Más, un día vamos a grabar narrativas en uno de esos lugares donde tú nos llevas a Ricardo y a mí a pervertirnos. Pero Es una perversión gastronómica, hay que dejar claro eso, Sí, 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 sí. ¿no? Porque se puede interpretar cualquier cosa, ni Oye, ideológica ni de otra índole, gastronómica. oye, pues comenzaría contigo, Ricardo. A ver, este tema del blindaje constitucional dice, bueno, las posturas, más que lo que dicen, la postura de Morena es: tenemos que hacerlo, necesitamos las herramientas políticas para enfrentar a un poder judicial que está dispuesto a llegar hasta donde tenga que llegar de manera tramposa, porque ya no es un asunto jurídico. Pero hay otras voces que señalan: oye, cuidado, porque estás tomando decisiones que, si no se modifican, si no se cambian en un futuro, te pueden traer problemas muy serios para el país en cuestión de libertades, incluso, y dejan en la indefensión al ciudadano. ¿Es válida, no es válida la postura por parte de Morena? ¿Tú cómo lo analizas? Para empezar, es una discusión que no es de Morena, es una discusión que sí se tenía dentro del Poder Judicial y de hecho se tenía dentro de la carrera judicial, esta que está tan en discusión, que refiere particularmente o el nombre que le dan los abogados constitucionalistas, porque hago mucho la broma con algunos familiares que hablan abogañol y le ponen sus palabras a la vida cotidiana. Bueno, la palabreja que ellos utilizan para referirse a esta cuestión en particular es soberanía constitucional. Y es una parte de la carrera judicial en donde explican qué documentación será la que prevalezca sobre los criterios. Es una discusión que refiere principalmente a cortes internacionales. ¿Por qué se refiere a esto? Porque lo que está en juego es cuando se analiza la Constitución, qué es lo que pondera o cuál es el criterio superior o el criterio máximo. Espero no estar diciendo una burrada porque si me ve mi hermano me acuchilla. Vas bien, vas bien, vas bien por ahora. Ok, ok, ok. Y entonces, la discusión es eso, si sometemos la interpretación de la ley mexicana a los tratados internacionales por encima de lo que dice la Constitución, o la Constitución es la Carta Magna, que es la expresión que usan.
Aquí hay diferentes maneras de ver las cosas y no quiero decir que yo tengo una respuesta. Me parece que es un discurso válido, me parece que es un discurso interesante, sobre todo en algunas acciones que la comunidad internacional generadora de tratados pues apela a los principios de quienes la financian, es decir, hay también corrupción internacional, hay que decirlo claramente. Por ejemplo, se han hecho criterios alrededor del mundo por violar el debido proceso de las personas imputadas, cuando en Estados Unidos existe la pena de muerte, que pues creo que viola más los derechos humanos que cualquier otra cosa. Hay un par de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. La Corte de Texas particularmente dijo, qué bueno que su criterio, pero pues no importa. Entonces, no es la primera vez que una constitución se pone por encima de los tratados internacionales, particularmente la constitución tejana está por encima que los tratados que Estados Unidos firma. Esto también ocurre, por ejemplo, en los tratados de emisiones. La Corte ha hecho algunas sentencias en contra de las emisiones de carbono de Estados Unidos y Estados Unidos sigue subarrendando los bonos de carbono a través del mundo. ¿Por qué? Porque pues ya la mayoría de estas cortes no sobreviven sin los subsidios del norte global, por lo cual pues sí hacen sus tratados y sí hacen sus criterios, pero son un llamado a misa. En ese contexto, y analizando particularmente el tema del intervencionismo, del extractivismo, del incumplimiento del norte global a las normativas regulares, este es el motivo real por cual la OTAN no se retira de territorio que amenaza a Rusia, por ejemplo. El problema es que hablamos de esto como si habláramos de mitología, en lugar de problematizar cuál es el problema con las cortes internacionales o con los tratados internacionales que firmamos respecto a que hay muchos países, por ejemplo Venezuela, que no firma tratados porque sabe que no se pueden cumplir, ¿no? Porque en su realidad inmediata no está dar vivienda a todos sus pobladores y entonces no firman, ¿no? Los tratados. México, en aras de máxima defensa, en aras de cumplimiento a aquella denuncia, porque los derechos implementados del 1 al 10, que son los que se modifican con esta palabreja que ponen al final del articulado, en realidad no es que México haya querido avanzar, esto también es una mentira, pero una mentira rotunda. Lo que pasó fue que Tita Radilla, la hija de Rosendo Radilla Pacheco, pudo comprobar en cortes internacionales que a Rosendo Radilla Pacheco los militares lo habían desaparecido y muy probablemente desapareció su cuerpo en vuelos de la muerte. Esta es una reflexión a la que se llegó a principios de sexenio porque se reanudó la búsqueda del cuerpo de Rosendo Radilla. Entonces, cortes internacionales sancionan al Estado mexicano y se modifican los articulados del 1 al 10, que son los referentes a los derechos humanos, en una clara sanción a México por desapariciones forzadas, ¿no? Que es uno de los grandes temas de este país, aunque nos guste taparnos los ojos. Bueno, en ese sentido, México tuvo que hacer reformas constitucionales para acatar las recomendaciones de las Cortes Internacionales. Tenemos entonces sobre la mesa estos dos polos. Sí hay casos en donde el Estado mexicano requiere de una intervención regular de la comunidad internacional porque evidentemente se violan derechos humanos. Y también está la otra parte, que el Poder Judicial efectivamente ha sido utilizado para defender el poder capital y salvaguardar las grandes fortunas de estos multimillonarios. Y aquí yo me pregunto, el amparo que protege a la población de presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas, ¿por qué se puede ser promovido por una empresa? Esto ocurrió cuando se cancelaron, por ejemplo, la exhibición de tabaco en los puestos. Después la Suprema Corte dio amparos a la industria tabacalera para seguir exponiéndolo. Lo mismo con casos de contaminación como el del río Sonora. La Corte ha amparado a la empresa para desaparecer el fideicomiso de restauración del daño. Es decir, por un lado tienen la razón y por el otro también. Tenemos un escenario de riesgo y la única conclusión que yo puedo tener al respecto es que sí, hay condiciones para abordar la discusión sobre protección constitucional, soberanía constitucional. Se pueden hablar de estos temas, claro que se puede. Y claro que se ha utilizado la Corte para proteger a privilegiados, pero también se ha utilizado la Corte para proteger y hacer defensoría de derechos humanos, real, tácita y tangente. De hecho,
El último criterio que tuvo implicaciones constitucionales fue el caso Rosendo Radilla Pacheco, y que no se nos olvide que fue el obradorismo el que reanudó la búsqueda de Rosendo Radilla. Entonces aquí tenemos una lección que aprender. Si de verdad no fuera valioso de ninguna manera, no tendríamos por qué estar discutiendo la implementación del 1 al 10 constitucional. Entonces, corremos el riesgo de que si nos salimos de esta discusión, bueno, ¿cuáles son las condiciones mexicanas para tomar este tipo de decisiones? Bueno, vamos a tomar una mala decisión. Esta es una conclusión rápida, y es una conclusión que me ha llevado bastante tiempo, incluso siquiera aterrizar en algo tangible, en algo que podamos medir entre nosotras, qué es más importante. Y yo creo que debería de haber una reforma en materia de amparo más que una reforma en materia de poder judicial. Mi querido Federico, ¿cuál es tu sentir en torno a esta discusión del blindaje constitucional que se viene dando? ¿Se justifica, no se justifica el escenario como tal, como pesa, el contexto como tal que se viene derivando? Ya nos explicaba precisamente Ricardo uno de los puntos o aristas muy interesantes. Otra de las que se viene manejando es esta precisamente, eh, que se está llegando a ciertos extremos o ciertos radicalismos por en un momento dado incumplir cuestiones hasta éticas, en una discusión que ya es muy política y completamente fuera de lo jurídico, según es otra de las versiones. Pero ¿cuál es el sentir que tú le ves a toda esta discusión ahí? A mí esta discusión me importa muchísimo desde lo abstracto y desde lo concreto. Desde lo abstracto porque, como creo que muchos saben, de nuestra querida audiencia de narrativas, la ética es una preocupación central para mí. Desde que estudiaba biología, lo que me interesaba era el asunto ético. Por ejemplo, yo me planteaba como estudiante de biología, y así empecé a nutrir mi interés con lecturas que revisaran el asunto de si hay una moral en los animales, si hay una protomoral que podamos decir en el reino animal, todas aquellas especies que tienen una conducta gregaria, es decir, que viven en grandes grupos, tienen algo que pudiéramos llamar moral, para intentar saber si hay un impulso moral interior en el ser humano también, más allá de que se pueda moldear después por sus instituciones, por su cultura. Entonces, ¿por qué doy este pequeño prologuito a la gente para intentar explicar desde dónde quiero abordar tantito la conversación? El asunto ético es fundamental, y creo que el mejor constructo, es decir, la mejor idea que hemos desarrollado como humanidad, y la desarrollamos sobre todo a partir de lo que fue el horror del Holocausto nazi, es la de los derechos humanos. Ya estaban los derechos del hombre en la propuesta de la Revolución Francesa y también de la Revolución de los Estados Unidos, de la independencia estadounidense, intentando comprender que hay derechos universales que tiene toda persona, y que la defensa de esos derechos es la razón de ser del andamiaje jurídico. Es decir, la ley, el derecho, tienen que estar fundamentados. No ha sido siempre así en la historia, basado en ese criterio. Es el criterio más democrático, más justo, que contempla a todas las personas y que las protege también de ciertos abusos de las autoridades y en su caso del Estado mismo. Es decir, pensemos en lo que fue el Estado nazi, ¿no? El Estado genocida nazi. Si no ponemos en nuestra ley, en nuestras constituciones, que son las que rigen las relaciones de los ciudadanos en una sociedad, si no establecemos que el respeto irrestricto a esos derechos debe motivarnos, vienen locuras y estados autoritarios, y vienen abusos de poder que pueden permitir cualquier tipo de avasallaje, incluso el poder económico. Cuando la ley está manipulada por el poder económico para sus propios intereses, se violan derechos fundamentales de las personas. Entonces, la concepción de los derechos humanos, yo creo en su universalidad. Considero que como sociedad global debemos respetarla, porque es el mejor mecanismo que garantiza una vida igualitaria y justa, o que pretende garantizarla para toda la humanidad y para todos los ciudadanos de un determinado país. Si tú te fijas, la derecha odia el concepto de los derechos. Ahora hay muchísimo trabajo, hay un grupo académico muy interesante, yo estoy empezando a leer sus reflexiones e investigaciones, que habla de la derecha antiderechos. Cuando tú ves el discurso de Bolsonaro, de Trump, de Milei,
de Verástegui o de Lili Telles o toda la banda de ultraderecha, te das cuenta que los derechos les brincan. Ellos hablan de, son los defensores de la democracia y que son los defensores de la república y la separación de poderes, pero los derechos les molesta. ¿Por qué? Porque no, con una concepción como la de los derechos humanos, tú no puedes llevar a la práctica un gobierno como el de Bukele, por ejemplo. Bukele está instalado en la violación permanente de derechos humanos. Y mucha gente, en un sentido utilitarista del derecho, te podrá decir, pues tú dirás lo que digas, compadre Federico, pero que bajó la criminalidad en El Salvador, la bajó. Y yo digo, sí, pero a costa de una serie de inocentes. Si tú te quedaste en la calle y ves que bajó la criminalidad en El Salvador, dices que bien lo hizo Bukele, pero si tú eres una persona de piel oscura en El Salvador y tienes el pelo un poquito largo o tienes algún tatuaje y te meten en la cárcel porque así es el sistema y tú no hiciste nada, a ti, a ese individuo al que le violaron sus derechos humanos y le quitaron la irrestricta capacidad de ser libre sobre la faz de la Tierra, en esta irrepetible aventura que tenemos los seres humanos de pasar por la vida, porque es irrepetible. Imagínate que te la cercenan nada más por tu color de piel. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso no estoy de acuerdo con una concepción incluso relativista de la moral o del derecho. Es decir, que se permita, por ejemplo, la ablación del clítoris en Nigeria. Yo no, ni soy nigeriano, ni me quiero inmiscuir en las costumbres culturales de los nigerianos, pero me parece que es un acto profundamente barbárico, machista. Estoy poniendo Ujú. un ejemplo para especificar que no soy relativista cultural en lo moral. Respeto irrestricto a las manifestaciones culturales de los pueblos y bendita esa diferencia humana, pero jamás, jamás pensar que el daño a una mujer producto de un sistema machista o que el daño a un niño, como estamos viendo en Gaza, que están matando niños y niñitas que no se pueden defender en nombre del derecho de Israel a defender, a defenderse del terrorismo. Entonces, si no hubiera derecho internacional, con todas las defectos y trabas que tiene el derecho internacional, que muy bien señalaba Rick, pero si no tuviéramos herramientas como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia de la ONU, por más que está hecha por seres humanos perfectibles y que reciben subsidio de las potencias, pues no podríamos haber ejercido cierto control o poder ejercer cierto control sobre actos que son ofensivos contra la humanidad. Por eso se llama crimen de lesa humanidad. Hay crímenes que, no, que ya ofenden a la humanidad entera y eso lo establecimos como sociedad global, repito, mucho. Hay muchos antecedentes históricos, pero sobre todo a partir del nazismo. Dicho esta gran y amplia disquisición teórica, podemos aterrizar y volver a México. México durante mucho tiempo, eh, la izquierda y la gente que considera igual que yo que los derechos humanos deben ser la causa primera de cualquier proyecto de izquierda, tardaron mucho para arrebatarle al PRI un autoritarismo que ejercía también sobre las leyes y la Constitución, a una transición democrática que tampoco ofreció demasiado, salvo hasta que en 2011 se logró incorporar en el artículo primero el tema de la convencionalidad, es decir, del respeto a las convenciones internacionales, que atentaría contra la visión soberanista que nos platicaba muy bien Ricardo. Yo ahí no soy soberanista, yo ahí soy humanista, o sea, yo prefiero y humanitario. Prefiero que se respete al ser humano, más allá de que los países sientan herido su orgullo, porque hay ciertos tratados internacionales que les dicen no puedes torturar, no puedes desaparecer, no hay fin que permita que tú reprimas la protesta social y asesines a la población. No, no, no se vale. Y lo que pasó con Radilla en Guerrero es un ejemplo clarísimo. Es decir, bueno, hay toda una serie de violaciones de derechos humanos ahí con la que yo como ser ya ahí me quito la bandera, yo soy un ser humano antes que mexicano, antes que mi origen argentino, yo soy un ser humano y me duele lo que le pasa a un chiquito en Gaza como lo que le pasa a un desplazado en Chiapas. Me duelen ambas cosas por igual. Y creo que hacia ahí deberíamos propender como seres humanos, sin que esto signifique que la concepción soberanista también es un bastión de resistencia al interés corporativo extractivista que también muy bien señalaba Ricardo, es decir, nuestra concepción nacionalista soberanista es en este ámbito una resistencia a que los países poderosos digan yo voy por tu litio, yo voy por el oro, yo voy por los minerales valiosos y me vale más si te dejo un desastre ambiental, yo me llevo tu riqueza y a ti te tiro unas monedas de propina. Ahí sí soy soberanista. Pero en cuanto a los derechos humanos y a la igualdad
constitucional, de los tratados internacionales de derechos humanos con las leyes locales, ahí no soy soberanista. Esa es mi postura personal. No me extiendo más en esta discusión, pero creo que ese es un elemento de la discusión. El otro es, aquí lo dejo y luego lo desarrollo, si quieres, Jesús. Lo que ha ocurrido la semana pasada en México es del orden de lo gravísimo y del orden de lo muy bueno. Hubo una movida de Morena, no estoy hablando de la reforma al Poder Judicial, que ya es ley, estoy hablando de toda una serie de normas y reformas a la Constitución que quisieron instalar con madruguete Adán Augusto y Monreal, y con permiso, pero a mí Monreal no me parece que sea el mejor representante de un movimiento popular. Yo creo que es una persona que le interesa el poder por el poder, y Adán Augusto también. Entonces, perdón si alguien se ofende, pero yo creo que la causa es la justicia, no que Adán Augusto y Monreal pongan a su gente en los comités de selección de jueces o que modifiquen la Constitución a placer porque amanecieron muy rudos. Sin quitarle un miligramo de culpa con esto que estoy diciendo, y lo repito, sin quitarle un miligramo de culpa al Poder Judicial que ha apostado por una escalada y por una crisis constitucional, y también la respuesta de Morena en parte se debe, como muy bien hablábamos fuera del aire, esto lo dice muy bien mi tocayo Federico Anaya y otras voces con las que coincido, el Poder Judicial es muy culpable de la situación que estamos viviendo. Y todos los académicos que están espantados del autoritarismo de Morena se hubieran preocupado antes, porque la jurisprudencia en este país no la marcaba tanto las leyes y el derecho, sino el poder económico. Ahí hubieran alzado la voz contra el autoritarismo de uno de los poderes de la nación, tomado y cooptado por el poder económico y los intereses de grupo. Dicho esto, la maniobra legislativa con madruguete era una maniobra muy equivocada, muy regresiva, muy de derecha y destinada a acumular poder y a anular al Poder Judicial. No podemos anular al Poder Judicial, hay que modificarlo, pero necesitamos un Poder Judicial independiente. No lo podemos anular. El legislativo no puede tener cada vez más poder y anular cualquier posible revisión de lo que dice el Poder Legislativo. En la plataforma del Partido Verde Ecologista está la idea de la pena de muerte. Con este poder terrible, imagínense si hay una iniciativa para instalar en México la pena de muerte. Aquí lo dejo. Lo muy positivo fue la reacción de voces inteligentes, de voces adentro de Morena, de periodistas y analistas inteligentes y sensatos que alzaron la voz y dijeron, esto es un despropósito y va en contra de nuestra agenda de izquierda. Y ahí retrocedieron. No del todo, esto lo podemos desarrollar, esta iniciativa, Adán Augusto, hay que ver qué tan involucrado está Fernández Noroña, pero básicamente Adán Augusto fue el que la presentó y la secundó también Monreal. Este punto que menciona mi querido Federico, Ricardo, y aquí entro sí a la coyuntura. Se presenta esta idea, la destacan particularmente Ricardo Monreal y Adán Augusto, respaldados en su momento también por Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, conforme pasan las horas, se va modificando y se va modificando en cuanto ingresa precisamente a la discusión, digámoslo de esta forma, y según lo que se pudo destacar, el lado claudista de Morena, cuando se involucra Ernestina Godoy, cuando se involucra Arturo Saldívar en toda esta disputa. ¿Qué tanto también se están tomando decisiones desde el Poder Legislativo que podrán tener una finalidad loable, ¿no? En el papel, pero que cruzan muchas veces esa línea que tarde que temprano pueden meter en problemas incluso a la propia gobernante de Morena, que es en este caso la doctora Claudia Sheinbaum? Yo difiero un poco en el que los únicos actores sean Monreal y Adán, justo porque de verdad es una discusión verdaderamente vieja. Tan es vieja que hay jurisprudencia, es la 20-2014, en la que se habla sobre que los derechos humanos tengan que ser reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en tratados internacionales, y para determinar su contenido el alcance debe de medirse ambas fuentes. La jiribilla que tomaron los magistrados y ministros en cuestión fue que la Constitución ya con la modificación del 1 al 10 contemplaban los derechos humanos
y por eso no era necesario contemplar los tratados internacionales. Esta es la vuelta que le dieron porque es una discusión tan vieja y tan compleja que ni siquiera los ministros, magistrados y jueces llegaban a acuerdos. Hasta ese momento se había tomado como referencia esta jurisprudencia particularmente y pocas personas saben que esta discusión la empezó Norma Piña. Ella, en su primer intento, en este arrebato en el que presenta una iniciativa para cuestionar el debido proceso de unos integrantes del cartel de Tepito, lo que ella solicitaba en esa iniciativa o en esa jurisprudencia era que se invalidara el 2014 o la jurisprudencia 2014 a razón de que no se contemplaba la violación del debido proceso de estos sujetos, ¿no? Bueno, esta discusión la revive ella, pero la discusión real se tiene en 2014 y adivinen quién es uno de los abajo firmantes de esta aprobación, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar fue el que dijo, está bien que la Constitución esté por encima de los tratados internacionales. Por eso no creo que sea una cosa de que todo el mundo sabemos que Monreal y Adán Augusto de pronto se pueden volver algo impresentables, ¿no? Y podemos recaer muchos de los cuestionamientos respecto a las iniciativas de ley y las que pasan y las que no, al lobby que hacen estos dos personajes dentro del legislativo. Pero no, yo estoy convencido de que era una discusión que se iba a dar eventualmente. Estoy convencido de que hay muchas personas dentro del claudismo que así lo asumen y que de hecho jalaron a Arturo Saldívar para esta modificación en particular, porque pues es uno de los firmantes y promoventes de este amparo y de la resolución de este amparo. Entonces, yo creo que de verdad hay una gran parte de Morena que está convencida de que esto es lo correcto y lo han sostenido desde el 2014 irrepetiblemente. Entonces, el problema es mucho mayor porque no hemos tenido ni siquiera dentro de la Suprema Corte, quien se encargaba de interpretar y velar la Constitución, la discusión completa, mucho menos se va a tener desde el Poder Legislativo bajo las condiciones en las que se está realizando ahora mismo. Entiendo la premura, entiendo la necesidad de generar este proceso de transformación inmediata debido a que justo modificar la Constitución de verdad requiere de demasiados elementos, pero estoy también convencido de que no estamos listos para tomar esta decisión porque no se ha tenido ni siquiera de los promoventes. Es como que hablaran de una reforma a la publicidad oficial que nos urge y nadie en este país que entienda la lógica de los medios de comunicación estará en desacuerdo de que nos surge una reforma al proceso de asignación al presupuesto de publicidad oficial. Imagínense que se presentara una sin tomar en cuenta la voz de los periodistas que la sufrimos todo el tiempo. Es la misma discusión, aunque se tuvieron sus mesas, si es una discusión que nos ha costado tantos años, no se podía resolver en estos meses. Y si no tenemos condiciones, pues estamos preparando el escenario para que se ocurra todo lo terrible de lo que se está hablando. Se puede reformar, sí, pero yo creo que seguimos todavía con una constitución, digo, porque ya no, ya escuché a varios de Morena que se enojan cuando dices reforma y no constitución. Bueno, estamos frente a una constitución que le urge ser perfectible, que le urge que hablemos de los verdaderos problemas dentro del Poder Judicial, porque esta reforma no los aborda, no va a dejar de garantizar, no va a terminar por garantizar que los millonarios van a dejar de obtener amparos, por ejemplo. ¿Qué te iba a comentar? Con este punto, querido Ricardo, los millonarios no van a dejar de conseguir amparos. Y aquí es donde entramos entonces a una pregunta que quiero hacerte, Fede, antes de pasar también al otro tema. Pero es, ¿qué tanto estás viendo tú esta mano también del poder económico ya en toda esta discusión? ¿Y qué tanto esta discusión de la ley judicial como tal se vuelve ya más política totalmente? Ya estamos en el terreno totalmente político con las reglas o las sin reglas que muchas veces te lleva a ese ámbito. Un Javier Lainez que en una entrevista dice, si consideramos que la reforma toca los derechos humanos, se va para abajo la reforma. Otros constitucionalistas dicen no puedes echarla para abajo porque está siendo juez y parte, así de sencillo, y por lo tanto está viciada de origen tu postura, y entonces ya no hay reglas jurídicas como tales, sin una discusión netamente política. Y ahí entro a esto. ¿Qué tanto en realidad estamos viendo a un poder judicial que se atrinchera
o más bien dicho, que sirve de arma de un poder económico y que realmente el enfrentamiento ya va más entre poder político, poder económico, pero que en ese rubro se pueden caer en este tipo de excesos en donde, lejos de garantizarte una estabilidad, puedas abrirle la puerta posteriormente a personajes como el propio Salinas Pliego, que utiliza el discurso diciéndote, están en desacato, estamos en una dictadura y por lo tanto yo le pido a la gente que desacate todo y cínicamente agrega, no paguemos impuestos, ¿no? Bueno, en la última exposición que haces, donde comentas el delirio de Salinas Pliego, nos das un magnífico ejemplo de la confusión generalizada que hay. Hay un personaje que es un anarcocapitalista, es decir, que está en contra del Estado en sí y a favor del capital, porque claro, él tiene capital y el Estado es la única institución que puede reglamentar el mal uso de ese capital, o por ejemplo, que a este hombre no quiere pagar impuestos porque dice que el Estado le mete la mano en la cartera. Bueno, te das cuenta, es un ejemplo del delirio que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo un cambio muy drástico. Eso sería bueno en el sentido de que por fin se están moviendo las estructuras de lo que ha sido hasta ahora el régimen político mexicano, que estaba muy basado en privilegios para unos pocos, derechos muy reducidos para unos muchos y transferencia de capital de las clases medias y trabajadoras a los bolsillos de los 5, 10, 20 empresarios más ricos de este país. Ese esquema de transferencia de capital, de falta de redistribución de la riqueza, de desigualdad social, ha sido detenido y revertido por la 4T. Y esa es la razón principal por la cual yo apoyo a ese proyecto político llamado 4T, porque ahí hay una razón ética de justicia social que me anima a apoyarlo. Lo que estamos viendo es que es un conflicto político, como tú decías, pero también es jurídico en un punto muy esencial, también como queda claro de las reflexiones que ha hecho Ricardo, es decir, estamos rediseñando nuestra constitución. Lo estamos haciendo de la mejor manera, porque rediseñar la Constitución no puede ser hecho a los apurones. Tiene que ser hecho con la calma necesaria como para que no metamos con forceps nuestras instituciones en la coyuntura política. Yo soy de los que cree, y la gente que se moleste por lo que voy a decir, eh, quizás van a ser más jóvenes, pero los que tenemos más tiempo de vida sobre el planeta Tierra, sabemos que en los regímenes democráticos como el que vivimos nosotros, y menos mal que es democrático, y quiero que levante la mano a alguien aquí en el chat que diga, no, yo estoy por la dictadura del proletariado y quiero que Morena se convierta en dictadura. Bueno, el que diga eso, celebraré su honestidad. Los que pensamos que tenemos que seguir dentro de una democracia, y seguir dentro de una democracia implica reconocer la derrota cuando te sucede, pensamos que en algún momento el poder político en este país puede cambiar de manos. Y si cambia de manos con un diseño institucional donde no haya una instancia que pueda revisar ciertas maniobras legislativas contra las que no estaría jamás de acuerdo yo, pues nos quedamos indefensos como ciudadanos. El poder judicial lo tenemos que modificar, no lo tenemos que anular. Necesitamos al Poder Judicial. Necesitamos que haga su tarea, no que sea, como también estaba en tu pregunta, querido Jesús, un agente del poder económico, de las oligarquías y de las minorías ricas, que lo único que quieren es el beneficio propio y de grupo. Pero modificar esa costumbre de un poder judicial que en México y en tantos otros países son bastiones del conservadurismo, no puede significar anularlo. Lo necesitamos urgentemente. Entonces, cuando se intenta modificar la controversia constitucional, anularla, es decir, este blindaje con el que iniciamos el programa, la maniobra de la semana pasada de Adán Augusto proponía anular la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de amparo como formas para impugnar reformas constitucionales. El juicio de amparo estaríamos de acuerdo porque el juicio de amparo está diseñado para detener abusos de la autoridad, sobre todo sobre particulares. Y la propia ley de amparo en su artículo 61 indica que no puede ser utilizado el juicio de amparo para impugnar una reforma constitucional. Ahí estamos de acuerdo. Pero las otras revisiones e impugnaciones, que incluyen también el control de convencionalidad, que se refiere al respeto de los tratados internacionales de derechos humanos, a eso no podemos impedir que el Poder Judicial lo revise. Porque en un futuro, dentro de un régimen democrático, si adquiere el poder político, alguien de derecha, no va a haber una instancia posterior al legislativo que pueda decir, no, señores, la pena de muerte no puede pasar, es inconstitucional por esta razón y por esta otra, o no pueden pasar una serie de medidas
que son profundamente, que van en contra del espíritu de la Constitución, que respeta los derechos humanos. Justamente, aquí estamos viendo el caso, porque si llega a haber un caso de violación de derechos humanos y el Poder Judicial no lo puede impugnar, porque ya el legislativo se blindó contra esa impugnación, están en peligro los derechos humanos. Entonces puede venir cualquier fascista a tomar el poder en México y hacer lo que quiera. Y eso lo estamos viendo en otras latitudes. Lo estamos viendo, el deterioro de la independencia del Poder Judicial en manos de la derecha es terrible. Lo estamos viendo en la Argentina de Milei, que ha ofertado el país a Elon Musk y otros empresarios. Lo vimos con Bolsonaro, que un Poder Judicial también que no cumple con su rol institucional, permite la devastación del Amazonas. Pues tenemos que modificar el Poder Judicial, no anularlo. En realidad, modificar el Poder Judicial debe exigir fortalecerlo y que adquieran los jueces la costumbre, el ideario de respetar los derechos humanos y de respetar, ahí sí, la soberanía energética, por ejemplo, y una serie de medidas y de conceptos y de filosofía política que tengan que ver con el interés general y no con el interés oligárquico. Pero lo que tenemos que preguntarnos los ciudadanos, y yo le propongo a la audiencia de narrativas que aquí no podemos relajarnos y dejar las cosas en manos de Monreal. No podemos. Tenemos que participar, informarnos, comprender qué significa esto, estas medidas legislativas en cuanto a retrocesos, que son muy de conservadores y de derecha. No es de izquierda intentar anular la importancia de los derechos humanos a la hora de ejercer el derecho en México. Eso es regresivo. La prisión preventiva oficiosa, que perjudica a los que menos recursos tienen y que abona a esta maldición de que en México a la justicia acceden los que la pueden pagar. No puede ser un proyecto de un gobierno de izquierda. Es profundamente violatoria de los derechos humanos y aparte es agresiva contra las personas de menos recursos. Por el bien de todos, primero los pobres, adiós prisión preventiva oficiosa. Y lo que está promoviendo Morena es incrementar las causales. Se va a ir a prisión preventiva oficiosa ahora por razones que algunas son entendibles. Es más, la prisión preventiva es necesaria e importante para que no se fuguen algunos delincuentes. Pero la oficiosa lo que significa es que el juez pasa directamente. Entonces, a ti te acusan de un delito, querido Jesús, querido Ricardo, esperemos que nunca suceda. Te dicen que tú cometiste un delito que cabe dentro de la prisión preventiva oficiosa y hay un juez que dice, se va a la cárcel. Y en lo que sabemos si Jesús Escobar es culpable o inocente, se pasa 10 años preso. Seguramente inocente. No, pero a ver, yo lo quiero personalizar para que la audiencia entienda lo que significa. Tú tienes un enemigo, un vecino que te odia, te declara que eres un violador, y vas a la cárcel ya, a menos que tengas la lana para corromper al Ministerio Público. Y entonces ahí es donde el sistema de justicia mexicano tiene el primer hoyo gigantesco, no en el Poder Judicial, en las fiscalías. Entonces, intentando ordenar esto, porque son muchos ámbitos, la discusión conceptual de los derechos humanos, la coyuntura política concreta, un poder judicial en México que juega como un interés faccioso, es un partido político. El poder judicial en México es un bastión del antiobradorismo. Y en ese sentido ha provocado esta escalada. Quizás Morena no hubiera actuado como ha actuado si el poder judicial no estuviera con los delirios como los de la jueza Juárez se apellida, creo, Nancy Juárez, que pretende amenazar con cárcel a la presidenta si no baja del diario oficial lo que ha decidido el Poder Legislativo. Entonces, ese delirio y esa escalada ha estado mucho más cargada de parte del Poder Judicial. Esto ya lo he dicho, pero vale la pena recordar. Pero es que esa realidad no nos impida mirar con ojo crítico lo que está pasando en el legislativo como ciudadanos. Son dos cosas bien diferentes. Y si hay parte de la derecha que usa esta argumentación para atacar a Morena, bueno, allá la derecha, que se haga cargo. Yo no pertenezco a la derecha. Para mí la causa, y lo digo siempre, no es Morena. La causa es los derechos humanos, una sociedad justa, solidaria, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la causa, no Ricardo Monreal. Y si lo digo con esta vehemencia, es porque me preocupa muchísimo que personajes que están por el poder, y que la agenda popular les vale madres,
tengan tanta capacidad de maniobra y estén torciendo pilares que ya habíamos conquistado como movimiento de izquierda y que ya estaban en la Constitución. No podemos retroceder. Y nunca podemos justificar ese retroceso diciendo que es por oposición a Norma Piña. Vale, Norma Piña irá y vendrá, la historia la descartará como el pésima ministra que ha sido. Pero aquí estamos discutiendo de los pilares con los que estamos concibiendo nuestra sociedad. Eso es mucho más importante que Norma Piña y que todo lo demás. No podemos como relajarnos y dejar todo en manos de estos cuates. Qué bueno que reaccionó la ciudadanía, qué bueno que hubo muchísimas mesas de análisis como la tuya, Jesús, muchísimas voces que saltaron a decir, esto es un camino al despeñadero, esto es un disparate, lo haga Morena, lo haga Moreno o lo haga Moreni. No importa, no podemos caminar ese camino, ¿no? Oye, y en este tema de los disparates, querido Ricardo, y sobre todo de, no sé si llamarle la exageración de los términos como tal, eh, con una finalidad política, con una finalidad que dista mucho de cambiar las cosas o de modificar las cosas. Hemos escuchado en toda esta discusión, desde hace ya mucho tiempo, por supuesto, el tema de las dictaduras, autoritarismo, bla, bla, pero esto nos lleva también a una situación que pasó esta semana y que se marca en el estado de Guanajuato, en Acámbaro, para ser exactos, y en otra región en donde estallan dos coches. De inmediato, los medios de comunicación hablan de narcoterrorismo. El Partido de Acción Nacional habla de narcoterrorismo. Y recordamos que ya Marco Cortés había pedido tipificar el narcoterrorismo como delito y tipificar a los grupos delincuenciales como narcoterroristas, yendo de la mano con un discurso que ha sido muy tocado en los últimos días nuevamente por el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ya dentro del equipo de campaña de Kamala Harris ha habido gente que también le ha estado dando juego para responder a un clamor de cierto sector de la población norteamericana que saldrá a votar en unos cuantos días. Yo te preguntaría a ti que estás empapado del tema desde hace mucho tiempo, del crimen organizado y demás. ¿Esto que vimos se puede calificar política, jurídica y mediáticamente como narcoterrorismo o qué hay detrás de un término que llama mucho la atención por las implicaciones, pues, políticas, jurídicas y mediáticas que tiene? Eres bien malicioso para las preguntas, amigo. Ya me van a meter a la cárcel, dame chance, güey. Si va a ir No, preso, que pregunte lo que quiera, O por sea, lo pues exacto, sí, ¿va? ya mi vecino ya ahorita lo voy a reclamar. No, y solo me gustaría, si me dan chance, Adelante, adelante, adelante. no es reforma de Monreal, amigo. Sí es de Arturo Saldívar. Les acabo de pasar la jurisprudencia de 2014 y él está siendo juez y No, o sea, parte. yo querido, uso Hay, Monreal como ejemplo, no, esto es pero Morena. hay un acuerdo dentro de Morena por impulsar esto y Claro, ahora Arturo Saldívar está siendo juez y parte porque no puede ser el promovente de una idea y ahora mismo desde el otro poder, porque entonces aquí sí hay, digamos, intervención de poderes. Morena jaló a Arturo Saldívar para hacer el plan jurídico que está modificando al poder judicial desde el poder legislativo. Y mi única conclusión, y perdón por ser tan fatalista, pero de verdad la creo, es que el sistema parlamentario no está preparado para tomar estas decisiones debido a que el neoliberalismo lo infectó. Y su sistema de decisión para llegar a estas conclusiones está corrompido por el compadrazgo político y ahí es en donde entran figuras como Monreal, en donde están solo para jalar gente y meter votos e impulsar todo lo terrible que tienen que impulsar para no manchar a otras figuras. Pero aquí hay un acuerdo claro de Morena, de haber jalado a Arturo Saldívar, que es el promovente de esta idea, en donde justo, si particularmente el segundo párrafo de la jurisprudencia de Arturo Saldívar dice que la Constitución va a estar por encima de todos los tratados internacionales de derechos humanos. Este es un proyecto de pero, Morena. querido, perdón, estoy de acuerdo, pero Saldívar también fue promotor de la agenda de derechos humanos cuando estuvo en la Corte. Eso también hay que señalarlo, ¿eh? Es un elemento, era pro derechos y pro persona, o sea, esa era la postura. Salvo cuando estuvieran en contra de la Constitución, porque su jurisprudencia, que era la que prevalecía hasta el momento, la 2014, decía literalmente eso, el texto dice eso, cuando hay una discordancia prevalece la Constitución porque se supone que en la Constitución ya están los derechos humanos. Ese texto al que te refieres, ¿cuál es?
El 2014, la liga que les acabo de compartir, es la Ok. jurisprudencia Pero ¿dónde se 20 publica y dónde se publica cuándo y con la firma de Saldívar? ¿Cuándo se publica en el el doc? 2000, en el 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, y es promovido es una jurisprudencia promovida por Arturo Saldívar. Y trae su firma. Y trae su firma y todo. Vamos a revisar. Entonces, yo creo que de verdad es algo que ya es un común acuerdo en Morena, o sea, ya no es una persona, simplemente es un proyecto y que van a abrazar por más que nos quejemos, por más que interpretemos que esto va a ser complejo. Y bueno, habrá que tener la discusión dentro de Morena, ¿no? Si de verdad todos en Morena tienen la idea de que no necesitamos regulación externas, que no necesitamos para nada los acuerdos internacionales, y habrá que tener también la otra discusión, cuáles acuerdos internacionales vamos a dejar de firmar, porque esa es la apuesta ahora del gobierno federal desde mi perspectiva. Si Arturo Saldívar ahora mismo, porque también podemos cambiar de opinión, ahora mismo no defiende su propia jurisprudencia porque se volvió a favor de los derechos humanos o de los tratados internacionales, será otra discusión que también es válida y que yo no tengo la respuesta absolutamente nada. Solo digo que el promovente de la idea que ahora se acaba de aprobar y este candado que le llaman al primero constitucional es jurisprudencia de Arturo Saldívar y lo trajeron a la Coordinación General Política del gobierno mexicano por algo. Y él empezó a hacer campaña justo antes de que empezaran las campañas con sus canciones de Taylor Swift, porque él sabía a lo que iba. Yo creo que estas discusiones se tuvieron meses antes de que siquiera supiéramos que Claudia Sheinbaum iba a ser la candidata de Morena. Ellos ya tenían este plan, porque Arturo Saldívar ya estaba haciendo campaña. Respecto al uso de la palabra terrorismo, todo el mundo sabemos que estuvo vetada durante al menos la última década porque toca este tema. Cuando tú categorizas terrorismo en un territorio, abres la puerta por tratados internacionales al intervencionismo. Y lo único que están haciendo aquí es querer abrir esa puerta porque justo están perdiendo absoluto poder. Entonces, quedarán los acuerdos que hayan hecho de las presidencias antiguas para poder saber en dónde se va a intervenir o no. Ese es el espacio de negociación por el cual le está apostando el PAN. No es que no exista el terrorismo como tal, porque yo tuve esta discusión con un medio de comunicación cuando quemaron camiones con gente viva en Jalisco, porque yo le puse al titular terrorismo en Jalisco, ¿no? Porque era un mensaje para generar terror y yo pensando únicamente en la parte discursiva del texto, cuando a mí me corrige mi editor y me dice, no, porque esto tiene otro tipo de implicaciones, el terrorismo está categorizado en las legislaciones internacionales y pues es indebido el uso, ¿no? No es como tal terrorismo por esto y esto. Entonces, si abrimos la puerta a tipificar que hay terrorismo en México, abrimos también la puerta para que el US Army entre a México bajo el mismo pretexto que entró a Afganistán por actos terroristas, solo que acá se esperaron a que hubiera un ataque a las Torres Gemelas y utilizarían en este sentido el tráfico de fentanilo que Estados Unidos inventó, pero que llega en gran medida de México a Estados Unidos para ejercer el mismo poder y llegar con fuerzas militares estadounidenses a territorio mexicano. Estas son las intenciones de la derecha en este momento porque perdieron absoluto poder. Y tenemos que tener mucho cuidado para hablar respecto a esto porque el terrorismo está tipificado en todos los convenios internacionales en materia de seguridad en las que México somos firmantes. Este tema, mi querido Ricardo, muchas gracias, Ricky. Eh, Tener cuidado con los términos, Federico. Tener cuidado de repente con términos que pueden parecer muy mediáticos, como bien dice Ricardo, pero lo mediático no va muchas veces de la mano con lo jurídico y mucho menos de la mano con lo político. Muchas veces tú puedes titular algo con la finalidad de llamar la atención o con una, no lo digo por tu caso, Ricky, sino en otras ocasiones, en donde se ha dicho es terrorismo, narcoterrorismo porque explotaron dos coches y por lo tanto generas terror que en una semántica simple pues podrías pensarlo, pero tiene, como bien dice Ricardo, implicaciones mucho más profundas, un término que jurídicamente a nivel internacional y lo que provoca es injerencismo y en donde se ha acusado a gobiernos de promover el terrorismo con la intención de quitarle los recursos naturales. ¿No? E incluso se han lanzado guerras en contra de estos gobiernos, aduciendo que son promotores del terrorismo, cuando en realidad han sido gobiernos que de una u otra manera se oponen a entregar lo que tienen hacia un imperialismo rampante todavía en esta época. Eh,
Y ahí viene la pregunta que te hago, la necropolítica como una forma de ejercer el poder. ¿Qué tanto detrás de este tipo de actos hay más que nada ese interés político, ese interés de la narrativa, de manipular en un momento dado, de sobredimensionar en un momento dado también para poder tocar otro tipo de intereses y ejerciéndolo desde una óptica que con Calderón se definió así, necropolítica, pero ¿qué tanto se está generando ya en este entorno? Buena pregunta porque además atañe a nuestra perspectiva de programa, que es la narrativa. Yo veo tres ámbitos en este caso. Un ámbito de análisis que es el jurídico geopolítico, donde ya mejor descrito que por ti y por Ricardo Imposible, es decir, es una excusa injerencista. Veo luego un ámbito narrativo. Recordemos en la Segunda Guerra del Golfo en 2003. Estados Unidos declara al mundo con el candor que tienen a veces las narrativas gringas, que empiezan una operación militar que se llama Shock and Awe, que es, en realidad podemos traducir como horror y pavor. No eran terroristas los Estados Unidos que atacaban a población indefensa iraquí, de paso a los militares iraquíes, por supuesto, pero cargándose a un montón de gente inocente que iba caminando por Bagdad u otras ciudades o regiones de ese país destrozado por los Estados Unidos. Entonces no eran terroristas, los Estados Unidos eran pavoristas, horroristas. Eh, a ver, estos tipos han usado desde el Estado la narrativa del horror para conmocionar. ¿Qué tenía antes de que tiraran esta bomba tan poderosa, que se hablaba de que era una bomba no nuclear, la bomba no nuclear más poderosa, que la usaron, por supuesto, sobre población civil también? Querían aterrorizar a la población iraquí que iba a recibir la invasión y con ese discurso de horror y pavor, shock and awe, lo que lograban también es que muchísima gente no dijera yo voy a defender mi país y se escondiera en el refugio más cercano o huyera al campo o a donde pudiera huir para evitar el shock and awe. O sea que los Estados Unidos son terroristas también. El Estado terrorista de Israel, a través del terror, quiere instalar una política de colonial sobre el pueblo palestino y de exterminio del pueblo palestino. Este gobierno de ultraderecha de Netanyahu siempre es muy, muy importante entender que el genocidio perpetrado contra la población de Gaza lo está perpetrando un gobierno de ultraderecha israelí que cada vez pierde más apoyo. Nada tiene que ver esto con el pueblo judío. El pueblo judío es una cosa muy diferente y hay millones de judíos que han salido a decir, no en nuestro nombre, por favor. Entonces, ese es el ámbito luego propagandístico. El terror tiene un efecto propagandístico. Y sin duda, el narco en México lo usa para mandar señales políticas y lo usa también para sembrar el terror, porque a través de el terror, la dispersión social y el estrés social que genera el terror, pues es más fácil ocupar los territorios. Entonces ahí tiene una dimensión también territorial. Y luego hay una dimensión psicológica. El que ejerce el terror sobre población indefensa siente que es más poderoso, siente un regocijo. Es el regocijo del sádico que siente que sometiendo a los demás adquiere más poder. Y eso lamentablemente está inserto en la psicología humana casi desde siempre y hay muchísima gente que usa horriblemente ese sentimiento de poder para someter a los demás. Entonces estarían estos tres ámbitos y es nefasto, es nefasto. Habla del crecimiento de la crueldad como plan social. Eh, el que apueste por cercenar personas, por matar inocentes, para mandar mensajes políticos, está apostando por una sociedad horrible, convulsionada, donde muchísima población indefensa tiene que vivir bajo el estrés de que el día de mañana vuela por el aire porque se le ocurrió a estos grupos que ejercen el terror. Sí, yo creo que fíjate que yo sí creo que es terrorista. Por supuesto que no puedo casi que decirlo públicamente, porque decirlo públicamente es la excusa que necesita el injerencismo estadounidense. Imagínense si se llega a declarar como terrorismo, con lo que en el ámbito jurídico esto significa, y Donald Trump, que tiene muchas ganas de intervenir en México porque es un loco, dice, no, pues vamos a mandar los Marines. Imagínense si hubiera ganado Xochitl, que ya lo había propuesto en campaña. Había dicho que vengan los Marines, hay que incrementar la cooperación con los Estados Unidos en materia de seguridad. Imagínense, es lo que hubiera querido Xochitl. Entonces, bueno, un gobierno de izquierda, por supuesto que no puede darles esa herramienta jurídica discursiva
a un Estados Unidos que está en una profunda decadencia y que como gigante en decadencia es capaz de maniobras injerencistas. Una invasión a México lo veo muy difícil por una serie de razones culturales, geopolíticas, históricas, lo veo muy difícil, pero este loco y lo que vimos con el Mayo nos habla de que hay un Estados Unidos que dice, no me importa el derecho internacional y no me importa tanto el vecino del sur y si tengo que intervenir, lo voy a hacer. Y ya para cerrar esta interesantísima charla, quiero hacerles una pregunta que trate de englobar estos dos temas, amén, por supuesto, de lo que ustedes quieran aportar en la conversación. Y pasa por una reflexión, me la voy a piratear de ahí, tengo que darle su crédito, por supuesto, a mi querida admirada Vanessa Romero, que en su columna, que regularmente escribe para el diario Reforma, si no mal recuerdo, plantea el hecho, o en El País, no recuerdo ahorita cuál de ambos diarios es, pero plantea el hecho de jueces que se van incendiando la casa, en pocas palabras. Es decir, que se están tomando decisiones ya hablamos de Morena, hablamos de ello, pasándolo al otro lado, eh, que se están yendo incendiando la pradera. Es decir, ya nos vamos, ya perdimos, pero nos vamos quemándolo todo. Así de sencillo. Y también del lado de la oposición, ya perdimos, ya nos ganaron, ok, pero nos vamos quemándolo todo y que vengan los Marines acá a tratar de resolver esta situación, ¿no? Porque el partido o movimiento que interesa somos nosotros. Es decir, ya ni siquiera le están hablando a una audiencia nacional, si lo queremos ver desde el punto de vista mediático, sino que están mandando el mensaje más allá de las fronteras de que este lado, Morena, es el dictador, es el autoritario, es el antilegal, es el desacato. Nosotros somos realmente el canal como tal de los intereses que ustedes requieren en este momento. ¿Coincides con este aspecto, me quedo, Ricardo? ¿Se está incendiando la pradera ya como una salida o simplemente pues son reacciones que tendríamos que esperar por parte de diferentes actores políticos y jurídicos que como sea se dan cuenta que conforme va avanzando la discusión, pues entre ellos mismos comienza a haber deserciones? Hay que recordar el Consejo de la Judicatura, hay que recordar también, por supuesto, algunos trabajadores ya del Poder Judicial e incluso del mismo PRI que comienza Alejandro Moreno a ver bonito a Adán Augusto, ¿no? No, no, no. A ver, me parece realmente grave que este fatalismo derrotista y entreguista cierre la cortina de esta manera y también me parece importante comunicar que nada de esto es el fin del mundo. O sea, México no se acaba por esta reforma. México no se acaba de ninguna manera, bajo ninguna presidencia, porque precisamente los candados constitucionales y el Estado no está, el hecho de que haya ganado la izquierda en México es una prueba fehaciente de que el Estado no estaba tan debilitado como lo pensamos. Esta es una primera reflexión importante que me parece personalmente importante que reflejar. Respecto al cómo se van y el cómo lo entregan, yo creo que Federico lo explicó bastante bien. Y esto era de esperarse, pero no deseable. Hubiéramos preferido tener funcionarios públicos que abandonan la cartilla de una manera más elegante, de una manera más reflexiva, más interna, más protectora, porque se dice, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, los grandes protectores de la jurisprudencia, pero pues ¿cuál jurisprudencia? ¿La que les conviene a ellos, la que han habitado o, o cuál? ¿No? Porque la jurisprudencia va a haber mucho, la ley nunca va a ser perfecta, va a ser perfectible, pero como la humanidad misma. Y en ese sentido, a mí me gustaría recomendar este libro, se llama Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo, de la periodista y académica Mary Dawn Pale. Ella es mexico-canadiense y es experta justo en intervención de las grandes capitales en el poder del Estado. Y me vino a la mente por la reflexión que hizo Federico hace un momento, que me parece el resumen más brillante de este libro. Y es necesario compartir las herramientas o algunas de las herramientas con las cuales llegamos a estas conclusiones y el por qué ni el Estado se va a acabar y se pueden seguir tomando malas decisiones y las vamos a poder reponer. Eh, Vamos abandonando este discurso tanático en el que es el fin del mundo, y a eso me refiero cuando en redes sociales luego juego con lo de los pregoneros del apocalipsis, ¿no? Hay muchos. Y esta gente tiene la única intención de dar patadas de ahogado, es decir, es su derecho al pataleo,
lo están haciendo de una manera poco elegante, poco intelectual, poco reflexiva, poco nacionalista, en un espacio en donde estamos viendo despojo del pueblo palestino, despojo del pueblo haitiano, guerra en Sudáfrica por la refinería más grande del globo que no va a atender a las necesidades de África, en donde estamos viendo cómo los intereses globales internacionales, particularmente del norte, están desplazando a las comunidades de sus territorios para quedarse con el capital. Y me parece grave que la solución de la derecha, cualquiera de ultraderecha o de centroderecha, sea que vengan los Marines. Esta es una respuesta fácil de gente poco reflexiva que le tiene poco aprecio al país y no puede ser la respuesta que abanderemos todos. Está bien quien lo piense, qué bueno que se vayan a vivir bajo las condiciones que quieran, porque esa era la amenaza, ¿no? Si gana López Obrador, me voy del país. Está bien, pero no puede ser la reflexión de todos. Habemos gente que queremos quedarnos y arreglar esto. Querido Federico, ¿tú cómo ves para cerrar la discusión? Sí, yo creo que Occidente, bueno, no creo yo, lo dicen voces mucho más profundas que la mía, pero tampoco hace falta ser demasiado avispado para darse cuenta que Occidente está en decadencia. Lo que llamamos Occidente está en decadencia. Hemos visto en las últimas horas que Israel ha bombardeado Irán. ¿Qué significa que Israel haya bombardeado a Irán en cuanto al equilibrio geopolítico internacional? Que se cruzó una línea que hace muchísimo tiempo no se cruzaba y que marca el comienzo abierto de una guerra que por un lado tiene un conflicto bélico en dos frentes, Ucrania es uno y Medio Oriente es otro, y por otro lado hay una guerra comercial que tiene un conflicto abierto entre los BRICS y el dólar, entre los BRICS y el poderío económico estadounidense. Esa decadencia de Occidente tiene varias manifestaciones. Una de las manifestaciones que tiene es el deterioro de la representatividad política. Cada vez surgen más ejemplos de locos despeinados que se llaman a sí mismos outsiders y que vienen a reacomodar el orden político ante el fracaso de los partidos tradicionales. Que Trump pueda ganar en los Estados Unidos habla de que hay un fracaso de la representatividad política y de la democracia liberal misma. Esta decadencia de la democracia liberal misma, que a mí me espanta, porque con todas las críticas que yo le puedo hacer a la democracia realmente existente, a esta democracia representativa, que desde el marxismo se llamaba democracia burguesa, o que desde otras críticas de izquierda se llamaba a un, bueno, Marx también lo decía, un comité al servicio de la burguesía, o una democracia que no le cumplió sus mejores promesas a una inmensa cantidad de gente, aún así es el sistema conquistado también, desde el cual las mayorías han peleado por sus derechos. Es decir, la democracia es finalmente, como también ilustra Pablo Iglesias, más que un sistema político o una ideología, es una demostración de correlación de fuerzas. Cuanto más democracia hay, más poder tiene un pueblo que suele ser marginado por las oligarquías y las élites. Ese equilibrio está muy flojo en el mundo hoy y en ese equilibrio flojo surgen fenómenos como el narcotráfico, se acrecientan fenómenos como la asimetría social en el ingreso que producen estallidos sociales. Y en México hay, a diferencia de lo que vemos en otras latitudes, por el momento una victoria de lo que llamamos el campo popular, una victoria del interés público sobre el interés privado, una victoria de una concepción de justicia social sobre la concepción del darwinismo social, es decir, el sálvense quien pueda, que vemos en otras latitudes. Eso hay que festejarlo, pero hay que cuidarlo. Estoy de acuerdo con Rick en no acabar este programa de narrativas, porque además es un sábado no sé si hermoso climáticamente, pero como todo sábado es un sábado para disfrutar con la familia, con los amigos, se vale la fiesta y se vale que en México festejemos que tenemos un gobierno de izquierda. Lo que yo propongo es no dormirnos en esos laureles, nunca caer en la soberbia política y revisar lo que algunas facciones de nuestro movimiento de izquierda están haciendo a nivel legislativo, a nivel político, a nivel cultural. ¿Por qué? Porque el movimiento lo tenemos que defender de todos. Morena es hoy casi la política en México.
Está el Movimiento Ciudadano y está el PRIAN, que está en una decadencia profunda, y hay, sí, fuera de Morena, una serie de otras izquierdas cuyos reclamos son legítimos y urgentes. Pero en el espectro de la política tradicional partidista, hoy la política es Morena. Entonces el poder se dirime dentro de esa esfera hegemónica. Y eso va a significar fracturas o apuestas de fracturas. Ojalá que Claudia Sheinbaum logre la autoridad suficiente para que no se fracture el movimiento. Pero para que no se fracture, tiene que haber un ideario muy claro. Y el ideario tiene que ser el respeto a los derechos humanos. Lo dice Claudia. Claudia lo ha dicho. No lo estoy diciendo yo. Nosotros tenemos un proyecto, dice Claudia, de derechos, no de privilegios. La democracia debe ser que los privilegios de unos muy pocos se conviertan en derechos de todos. Esa debe ser la democracia. En ese sentido, hay materia para la ilusión, pero en un mundo como habíamos empezado esta última exposición, en decadencia, con presiones geopolíticas muy fuertes, con fenómenos crecientes como el narcotráfico, lo que debe hacer la población es estar alerta como ciudadanía y participar colectivamente en espacios de resistencia a estas agresiones de un mundo muy pesado que no va a dudar en intentar boicotear y chantajear el segundo piso de la 4T. Ese chantaje, ese boicot, también va a venir de adentro, contemplando a Morena como la esfera de lo político en México. Entonces, disfrutemos nuestro sábado, echemos un par de sonrisas. Yo festejo mucho que Morena haya retrocedido en las iniciativas que planteó legislativas en la semana y que haya escuchado a voces críticas. Anular la crítica interna, aquí termino, es la mejor manera de hacerle el juego a la derecha. Que uno esboce una crítica a nuestro proyecto de izquierda, y si esa crítica coincide en un pedacito con la propaganda de la derecha, ni modo. Eso es mucho menos grave que anular las voces críticas. Si las hubiéramos anulado del todo, no se hubiera retrocedido en la maniobra legislativa que a todas luces era regresiva y conservadora. Las voces críticas son fundamentales, son el pilar de cualquier movimiento de izquierda, y yo apelo a que este programa de narrativas sea, y creo que lo es, un espacio de voces de izquierda, pero que no van a abandonar jamás, incluso por vocación periodística, la vocación crítica. Eres un poeta, Bonas. Eres un poeta. Oiga, pues gracias de verdad por acompañarnos en este espacio narrativa. Ricky Valderas, como siempre, gracias. Gracias a ti, querido, y la verdad es que qué horrible que te toque hablar después de algo tan bello como lo que acabo de decir. Federico, les mando un abrazo y gracias por compartir este espacio conmigo. Querido Fede Bonazo, como siempre, gracias, hermano. Gracias a ustedes por sus inmerecidos elogios y a la audiencia tan apreciada de narrativas. Reitero, yo leo todos los comentarios que ponen ustedes el día domingo después de la emisión de narrativas. Gracias a ustedes por acompañarnos, por supuesto, como cada sábado, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.